y más o menos desde el 2010 han habido temas que han afectado gravemente a la seguridad social. Antes quiero referirme también a otro tema, que es la Constitución del 2008. Ustedes saben que en el 2008, octubre 20 del 2008, se publicó una nueva Constitución. En esa Constitución nos ofrecieron una seguridad social universal. ¿Qué quiere decir esto? Una seguridad social para todos. Niños, jóvenes, ancianos, mujeres, amas de casa, etc. ¿Y qué pasa con esta seguridad social universal? ¿Se ha cumplido? No, no se ha cumplido porque nunca desde el 2008 hicieron una ley de seguridad social que pueda implementar esta universalidad de la seguridad social. Entonces, a más de no haber hecho una ley que corrija la inconstitucionalidad del 2002, como les mencioné, que ponga que implemente la universalidad de la seguridad social, no tenemos esto hasta el momento, sino más bien tenemos unas reformas parches coyunturales que en lugar de implementar la universalidad, lo que han hecho es afectarle al seguro social. Vamos a ver cómo. Entonces me voy a referir, en primer lugar, a las afectaciones al Fondo de Salud. Este es un tema muy grave, tiene varias aristas. En el 2010 este gobierno sacó una ley, la Ley 0, que determina que los hijos de los afiliados de 6 a 18 años pueden atenderse en salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en sus hospitales. O sea, la intención es buena porque todos los hijos de los afiliados se podían atender, pero el problema es que no se incrementó el financiamiento, y entonces a la larga esto viene a ser contraproducente y ha sido la causa de que el seguro de salud haya quebrado, literalmente haya quebrado, porque no le alcanza el 5.72% que iba a financiar todas las prestaciones en salud, no le alcanza para cubrir a los hijos de los afiliados. Fíjense ustedes que la población cubierta por el IES llega más o menos a 3 millones de personas, y los hijos de los afiliados son 4 millones de personas. Entonces la cobertura de 7 millones de personas con el mismo financiamiento, o sea, es imposible que esto alcance. Entonces, por más que la intención haya sido buena, no se hizo de manera técnica, y en seguridad social tiene que hacerse las cosas de manera técnica, porque todo lo que se da como prestación tiene que ser financiado, porque no es magia, no se hace magia. Aunque ya vamos a comentar que este gobierno sí ha hecho magia, y ya les voy a comentar un tema muy, muy grave. Entonces, este tema en principal, el tema de la ampliación de la cobertura en salud sin financiamiento, vino a ocasionar que exista un déficit de caja, es decir, que lo que ingresa a diario o mensual en el IES no alcance para cubrir las prestaciones de enfermedad y de salud del seguro de salud, déficit de caja. Y obviamente un déficit actuarial, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos ahora se proyecta a las generaciones futuras y no nos alcanza. Eso se calcula, digamos, que a 20 años, y eso se trae valor presente, y ese es el déficit actuarial. Entonces, esta empresa Volbrisk, contratada por el Consejo Directivo del IES, en este año entregó un producto que determinaba que el déficit actuarial del Fondo de Salud era 26.000 millones de dólares, el déficit actuarial, a más del déficit de caja. Entonces, eso en primer lugar, que la gravedad del fondo de salud. Antes de pasar al tema del cruce de aportes del fondo de pensiones, quiero comentarles entonces el tema de la deuda en salud, que es uno de los temas más graves, y por lo que yo les pido que luchen y realmente lleguen al fondo del asunto, porque es una barbaridad. Ustedes conocen que la atención que ustedes se benefician en el IES, dice la Ley de Seguridad Social que está a cargo del Estado. Eso dice la Ley de Seguridad Social en el artículo 10. La atención de los jubilados en salud estará a cargo del Estado. Entonces, ustedes van al IES, piden los turnos, se atienden, y ustedes ya no aportan para esa atención en salud. Ustedes ya aportaron durante su vida laboral, y esto está a cargo del Estado. Entonces, ¿el IES qué hace? Si usted va a atenderse por una gripe, pues entonces el IES toma nota y dice, el señor se atendió por una gripe y esto costó tanto. Y esas atenciones a los jubilados van poniendo en una cuenta.
Pues esa cuenta el Estado nunca ha pagado, nunca ha pagado. Y se fue acumulando una deuda en salud que cada año iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Estuvo reconocida en 3 convenios que firmó este gobierno. El primero que fue, me parece que en el 2008, el de 888 millones, estaba reconocida la deuda en salud. El segundo 2010 y el tercero 2012. En todos estuvo reconocida la deuda en salud. A marzo del 2015, el director del IES, un señor Martínez Dobronsky, después de una auditoría de Contraloría, que va al IES y le dice, ustedes tienen esta deuda en salud, cobren al Ministerio de Finanzas. Además de la atención de los hijos de los afiliados, está esta deuda que ustedes no han cobrado, entonces obviamente el seguro de salud está quebrado. Entonces este director general le dice al Ministerio de Finanzas, señores Ministerio de Finanzas, págueme, mi deuda asciende, y le pone con cifras auditadas por Contraloría de cada año, que a 2014 suma 1.875 millones de dólares. Después, en el Consejo Directivo, cambia el presidente. Ya no es el señor Villacrés, sino viene el señor Espinosa. Y literalmente, en julio, esta carta fue en marzo del 2015, en julio del 2015, le desaparecen como magia a la deuda en salud y dicen que no existe, como hoy, simplemente porque alegan que no hay un reglamento, lo cual es absolutamente ilógico, porque si está en la ley no se necesita un reglamento, y determinan que con una comisión interinstitucional de una persona del IES y una persona del Ministerio de Finanzas, dicen que como no hay reglamento, no hay deuda. O sea, ellos sí son magos. Ellos sí son magos, y entonces ¿cómo es una afectación gravísima para el Fondo de Salud y sobre todo para la atención de los jubilados, que a pesar de esto han seguido siendo atendidos, pero esto se sigue incrementando en deuda, que al año 2016 debe estar en más de 2.000 millones de dólares de esta deuda en salud. Ahora, el problema es que en los estados financieros del IES, como ustedes saben, como cualquier institución, tiene que tener un balance de estados financieros de todo lo que ingresa y todo lo que sale. Y entonces en el IES está contabilizado a diciembre del 2014, está puesta la deuda en salud. En diciembre del 2014 la deuda asciende a 2.000 y pico de millones de dólares, porque también tiene la deuda en pensiones. Pero después, 2 años, el 2015 y el 2016, el IES no presenta estados financieros. No presenta estados financieros porque no saben cómo poner la deuda en salud, porque como el presidente ya dijo que no existe, y el señor Espinosa dijo que no existe, y el Ministerio de Finanzas dice que no existe, entonces de alguna manera la tienen que ya desaparecer de los papeles. Entonces esto es algo ya, esto es el cuento que es un rumor, que dicen que en los últimos meses en el IES el contador ya ha sido dispuesto de eliminar esa deuda y dar de baja la deuda ya en los estados financieros. Entonces eso es lo que yo les quiero pedir, que se pongan como gremio a indagar si es que eso es verdad, porque eso sería una estafa a los jubilados o a los afiliados. Imagínense lo que es desaparecer más de 2.000 millones de dólares en deuda. O sea, porque ya se les acabó la plata, y entonces piensan que esa deuda no deben pagarla, porque este gobierno piensa que es una sola cosa, Estado e IES, cosa que no es, porque el IES tiene autonomía constitucional, y entonces parece que ya le han desaparecido inclusive de la contabilidad. Entonces ese es un tema realmente muy muy grave, que yo ya he denunciado, pero como no hay transparencia, no hay cifras, nadie nos da información, no sabemos realmente qué pasa. Eso es un tema muy grave, y la situación del seguro de salud obviamente es gravísima por esta situación. Ahora, entonces, ¿qué hicieron? Se ven totalmente contra la pared porque el seguro de salud está quebrado, y por otro lado regresan a ver al fondo de pensiones y dicen, aquí hay plata, 9.000 millones de dólares, entonces vamos a solucionar el déficit de caja del seguro de salud
tomando del fondo de pensiones. Y eso es lo que hace el Consejo Directivo inconstitucionalmente, ilegalmente, con la resolución CD 501, que es la que toma el aporte de pensiones del 9. No me sé exactamente los porcentajes, del 9.70, le baja al 5 punto algo, y al seguro de salud le sube de 5 algo al 9. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando de las reservas de pensiones de los futuros, de los jubilados, en primer lugar, y de los futuros jubilados del Ecuador. Eso es una barbaridad. O sea, realmente esto es algo que llama toda la atención, porque adicionalmente, en el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, está expresamente prohibido de poder tomar de otros seguros para financiar déficits operacionales del seguro de salud. O sea, hay una prohibición expresa, con el adicional de que antes, en la Ley de Seguridad Social, había sanción penal para hacer esto, pero calladamente, en una de las reformas, tantas que ha hecho este gobierno, le eliminan la sanción penal. En una reforma a la Ley de Seguridad Social, eliminan la sanción penal de tomar de otros seguros, a pesar de que está totalmente prohibido en la Ley de Seguridad Social. Entonces, como podemos ver, solo con esta medida del cruce de aportes, a pesar de que solo por 4 años, pero solamente con esta medida de 9.000 millones que había al 2015, este año el fondo de pensiones ya va a quedar más o menos de unos 7.500 millones de dólares. Y entonces, si es que esto sigue cada año, pues entonces el fondo de pensiones va a desaparecer. Y esa es justamente la defensa que ustedes también deben hacer del fondo de pensiones. Porque ¿cómo puede ser posible que se den estas reformas que afectan gravemente y menoscaban el patrimonio del IES y de sus afiliados y no pase nada en este país? Y ahí es cuando yo denuncio ahora sí la actuación de la Superintendencia de Bancos, porque la Superintendencia de Bancos, como organismo de control, debió haber dicho: a ver, momentito, artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, esto no se puede hacer, ustedes no pueden tomar esta decisión, ustedes tenían que haber tomado una medida técnica para atender a los hijos de los afiliados, que podían haberse explorado muchas alternativas. Por ejemplo, que los afiliados que tengan hijos aporten un poquito más de la prima y cubran la atención de sus hijos. Y sin embargo, esta atención afecta a todos los ecuatorianos. Eso por una parte. Después está el tema del 40%, el famosísimo 40%. Ustedes recordarán que en la vida podía ser ni siquiera regresado a ver, porque el sistema de pensiones del Ecuador estaba diseñado precisamente para cofinanciarse con el 40%. Es decir, durante los 30 años de trabajo que ustedes tuvieron, 30 años o más, ustedes aportaron el 20-60 al IES con sus empleadores, del cual el 9 punto algo iba a pensiones. Ese 9.9% de aporte financiaba el 60% de su pensión. Así está diseñado actualmente, estaba pues diseñado actualmente el sistema. Entonces, si el otro 40% estaba financiado por el Estado, y así estaba determinado. El IES, de acuerdo con la ley, tenía que entregar a los jubilados siempre el 100%, porque no les podía dejar sin pensión, a pesar de que el Estado no le pague. Entonces, en ese 40% se venía acumulando la deuda, la deuda del IES, la deuda del Estado al IES. Ese era el otro rubro de deuda, que fue firmado por 888 millones en el 2008. Injustamente, creo yo, pero ahí tampoco hubo protestas. Porque acuérdense ustedes que el IES reclamaba 2.500 millones de dólares por deuda del 40%, ese es el otro concepto de deuda. Sin embargo, se zanjó la deuda en 888 millones, pero en el año con la Ley de Justicia Laboral, una ley laboral, o sea que no tenía nada que ver con la seguridad social, en el último artículo hacen una reforma radical al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, en donde se elimina el 40%. ¿Y cómo le doran? Porque eso es dorar la píldora, así se dice, ¿no es cierto? ¿Cómo le doran la píldora? Diciendo que han puesto una garantía. Y entonces dice, el Estado, cuando el IES necesite, va a poner en el presupuesto general del Estado si es que el IES necesita para pagar las pensiones. Entonces eso no garantiza nada.
Ya sabemos que ahorita no, el año pasado ya no podían pagar los sueldos. ¿Cómo van a poner una garantía de papel y no precisamente cuidar el fondo de pensiones, incrementarlo con inversiones, con buenas inversiones, y hacen todo lo contrario? Eliminan el 40% y además le quitan los aportes para el fondo de salud. Entonces realmente estas medidas que se han dado en este gobierno han sido las peores de la historia. O sea, yo sí digo que ha sido el peor manejo de la seguridad social en la historia para los afiliados y los jubilados en el IES. Entonces, ¿qué pasa? Al eliminar el 40%, como ya no está ese financiamiento que estaba previsto, el déficit actuarial se incrementa enormemente. Y entonces, el déficit actuarial, como les expliqué hace un momento, es lo que yo tengo que pagar en muchos años, pero le traigo a valor presente, y eso es lo que me dice. ¿Y saben qué dice la empresa Vol Risk del déficit actuarial del fondo de pensiones? Está en 208.000 millones de dólares. El déficit actuarial, 2 veces el tamaño del PIB. Entonces realmente son cifras escalofriantes que uno dice, ya ¿cómo lo van a arreglar? Y sin embargo, para el señor Espinosa, por ejemplo, todo está perfecto, hay plata, no pasa nada, porque claro, en conjunto el IES sí puede tener al momento 16.000 millones de dólares, con cesantía, con riesgos del trabajo, con campesino, con lo poco que queda de salud, etcétera. Pero cada uno de los seguros, como tiene que estar financiado per se, el fondo de pensiones le hace falta 208.000 millones de dólares para cubrir las generaciones futuras. Y en lugar de tomar medidas que den esa sostenibilidad en largo plazo, hacen todo lo contrario. Eliminan el 40% sin sustituirlo y se toman los fondos de pensiones para salud. Entonces, la eliminación del 40%, lo gravísimo es no haber planteado un financiamiento sustitutivo o haber tomado medidas para que esa situación no se agrave de sobremanera a futuro. Entonces, como ustedes pueden ver, la situación tanto del fondo de salud como del fondo de pensiones es realmente muy grave. Hay otras medidas adicionales que han sido negativas y quiero comentar con ustedes, que son recientes también, y es, por ejemplo, el hecho de que el señor Espinosa vaya a pedir créditos en el extranjero. O sea, ¿cómo es posible que por un lado diga que tiene 16.000 millones de dólares y que millones de dólares para en el IES y que todo está perfecto, y luego vaya a pedir crédito? Y el crédito va a pedir para equipamiento de hospitales que todavía no están terminados de construir. Y hay hospitales en el país, que tengo entendido, por ejemplo, como el de Machala, o inclusive en el Andrade Marín, que hay equipos médicos carísimos que están botados, que no están ocupando, y entonces son elefantes blancos en donde tienen equipos de primera tecnología que no saben usar porque no hay el personal médico, y sin embargo van a endeudarse en 160 millones de dólares. El IES va a tener que pagar eso. Eso no es que le regalan, eso es un préstamo. ¿Cómo es posible que pida, eso desde el punto de vista lógico, cómo es posible que si tiene plata pida un préstamo, luego eso se paga por más interés, bueno que sea, y luego adicionalmente no están ni construidos, y adicionalmente es ilegal, porque el IES, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, no está en posibilidad de pedir un préstamo, porque no está. Ustedes saben que en derecho público, como es el IES una institución pública, solo se puede hacer lo que está permitido. La Ley de Seguridad Social, en los artículos 49, 50 y 51, donde está el financiamiento del IES, no permite al IES de pedir préstamos. Y entonces, nuevamente, Superintendencia de Bancos, ¿dónde está? ¿Por qué la Superintendencia de Bancos no le dice ustedes no pueden hacer esto? Un ejemplo clarísimo, en el plan de cuentas que la Superintendencia de Bancos da al IES, al ISFA, al ISPOL, para que generen los estados financieros, no hay una posibilidad de pedir crédito. No está contemplado en el plan de cuentas, porque obviamente no está contemplado en la ley. Y sin embargo, todas estas situaciones pasan a la vista del superintendente, que simplemente permite que todas estas barbaridades sigan ocurriendo. Otro tema que me acabo de enterar y que quiero comentar con ustedes es una resolución de la Superintendencia de Bancos que ha sido reformada en enero del 2016, yo todavía no la había conocido, y es a propósito de que la ley de transparencia le dice a las instituciones públicas
Ustedes saben que hay una ley de transparencia que dice que todas las personas pueden tener acceso a la información que se da en las instituciones públicas, pero le dice a la institución que puede determinar ciertos documentos como de reservados. Entonces, documentos reservados pueden ser, por ejemplo, un informe de un banco que pueda causar inestabilidades, y le estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sin embargo, en enero del 2016, la Superintendencia de Bancos ha decretado como reservados los balances actuariales del IES. ¿Ustedes pueden creer esto? O sea que los afiliados, jubilados y dueños del IES, que son los que aportan, no van a poder saber cómo está actuarialmente el IES. Yo sí creo que el próximo gobierno, yo sí les digo clarito que ojalá no sea este mismo, porque realmente si este gobierno ha sido tan el responsable de toda esta debacle, obviamente que ellos no van a tomar las decisiones que se necesitan. Que el próximo gobierno tome las decisiones que corresponden para rescatar a la seguridad social. Muchas gracias.